sale mucho más barato el servicio. Sí, con respecto a lo que se pierde, a mí me gustaría, yo sé que los televidentes, ¿por qué se pierde y qué es eso de que se pierde un 35-40%? Exacto, mira, lo que sucede es que ese porcentaje de pérdidas se llaman pérdidas en la distribución. Y cuando la doctora muy bien decía, hace algunos años se hablaba de la distribución, ese precisamente el avance que ha tenido el sector eléctrico es que se ha demostrado que el gran escollo que tenemos nosotros es ese, de poder reducir esas pérdidas del 35%. ¿Qué son esas? Son pérdidas que corresponden a lo que le llaman pérdidas técnicas, que son aquellas dadas por las malas condiciones de las redes, por postes, transformadores, contadores en mal estado, etcétera, etcétera, que son las menos, que son mucho menos de un 10%, pero después existen las pérdidas no técnicas en ese 35, que son 20 y pico por ciento, que equivale al robo y hurto de energía. O sea, es la energía que la gente consume y no paga. Por tanto, personas que sí pagan el servicio, entonces tienen de una u otra forma, cuando se aplican el famoso subsidio cruzado, tienen que pagarle la energía a muchos de los que no la pagan. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior que usted hacía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ahí hay una cuota de que se tiene que asumir con responsabilidad el hecho de que la industria eléctrica tiene que ser sostenible. Es un bien que se produce, se introduce en el sistema eléctrico, se lleva a un cliente y eso debe tener un retorno, porque de lo contrario, si las personas no reciben las señales de precio reales, porque quizá usted está pagando más de lo que debería, pero es que también estamos financiando a un conjunto de personas que quizá no le están pagando. Y ustedes dirán, bueno, eso del subsidio es bueno, es malo. Es relativo, porque el subsidio debería ir, el subsidio gubernamental debería ir para el segmento de la población que realmente necesita un subsidio, porque hay muchos dominicanos que no tienen la capacidad de pago inmediato, pero sin embargo, el subsidio... Pero eso es lo que más consume. Exacto, pero el subsidio que tenemos hoy en día nos beneficia a todos, al que no tiene y al que tiene mucho. Entonces esas son de las cosas, correcciones. Focalizar el subsidio. Exacto, que hay que... Pero es algo que yo me enteré hace unos meses y hay un sector de la población muy pequeño que hasta con cierta actitud obsesiva está calculando el consumo de energía, porque la verdad es que el costo es muy alto. Me enteré, y eso me lo explicó una agente de EDESUR, y después yo quiero que usted nos explique cómo es que está organizado el sistema. Sí, exacto. Me decía que la clase media tiene subsidio y yo no lo sabía. Que después de los 700 algo, es decir, si usted enciende el aire un poquito más tiempo de lo usual, durante más días, usted se salió del subsidio y se le dispara aquello de una manera que tú crees que tienes una fuga increíble. Y dicho bueno sea que de el ingeniero paso, nos explique la eso, persona de Sur, cuando tú le pides una revisión, te mandan un inspector. Y te explican y eso, lo que te dice, no, aquí está perfecto, averigüe qué usted hizo. Y entonces tú averiguas y en efecto, o el aire se quedó más tiempo, o se lavó más de la cuenta, o se planchó más de la cuenta. Entonces, ¿por qué tiene que estar subsidiado el sector medio? Volvemos a aquello de que es muy cara o que hay un problema de fuga, un problema... Yo no creo que los que tienen mucho, ingeniero Milton Morrison pagan aquí, porque entonces tendrían que pagar 100.000 pesos, 50.000 pesos. Sí, bueno, mire, hay algunos funcionarios que no han querido pagar también. Ya pagaron. Bueno, mire, interesantísima, digamos, planteamiento en torno a si es uno subsidiado o no. Mire, yo le explico de manera rápida. Es así, hasta de 0 a 700 kilovatios hora de consumo, y 700 kilovatios hora es un buen consumo para el que hace un uso racional de la energía, hasta con aire acondicionado, no hay necesidad de pasarse de ahí. Lo que pasa es que hace falta todavía una gran conciencia, una cultura, y es muy fácil poder tener ese control, porque mire, es tan sencillo como ir el día, por ejemplo, que le llega la factura, que usted ve la fecha, ir ese día y anotar el numerito que tiene el medidor, que la mayoría ya son electrónicos. Eso tiene un número, usted lo anota. Y usted puede ir hasta diario, pero pongamos semanal. Y semanal anotar el otro numerito que usted encuentra en ese medidor. Y usted resta el último menos el anterior, y ahí usted va a ver la cantidad de kilovatios hora que usted ha consumido. Eso usted lo multiplica
por los precios que dice la misma factura que cuesta el kilovatio, y ya usted va a saber más o menos por cuánto ya usted lleva consumido en su factura. Pero la pregunta Víctor, que usted perdón, decía, y ya es más difícil hacer trampa, ¿eh? Sí, sí. Después usted me va a explicar cómo se hace, pero ya es más difícil. Ahora que usted dice el contador. Esa es una de mis preguntas, es más difícil, pero se sigue haciendo. Pero siga. No, pero mire, exacto. Entonces le comento, de 0 a 700 hay subsidio. Por ejemplo, hay un valor del precio de la tarifa que cuesta los 4 pesos con 44, de 0 a 200 kilovatios hora. De 200 kilovatios a 300 kilovatios hay otro valor de la tarifa. Luego de 300 a 500 hay otro valor, pero cuando usted se pasa de los 700, ya entonces no le aplica ninguno de esos valores de subsidio, sino que usted lo paga a 11 pesos con tantos centavos que tiene. Todo en adelante. Todos. Entonces por eso es que hay que controlar, porque usted puede tener 650 kilovatios, 699 kilovatios. Y el consumo de 699 kilos, por decir el caso, se lo computan con la escala de subsidio, con las diferentes tarifas que son más bajas. Por ejemplo, la primera escala es casi 3 veces, es la tercera parte del que paga más de 700. Me explico, que si usted tiene 699 y usted compara su vecino que consumió 699 y usted que consuma 701, o sea, 2 pequeños kilos de más, su factura se dispara astronómicamente. Entonces, son de las cosas a veces de conciencia ciudadana que hay que manejar y que es responsabilidad de la distribuidora explicárselo a la gente, hacer una campaña de ahorro, de conciencia, porque de lo contrario, por eso es que van a seguir teniendo todas esas quejas. Es que ese método de calcular el consumo es original nuestro, es universal. Ya, o sea, usted se refiere a eso la resta, el límite del 0,700. Ok. No, mire, eso realmente, esa es la fórmula para el subsidio que hemos encontrado nosotros. Eso varía de país en país. En el caso nuestro es muy particular. Obviamente, y por eso déjenme explicarle para que los amigos televidentes escuchen, hay personas que han visto, por ejemplo, el año pasado a variar su monto de la factura. Y a veces dice, pero yo sigo consumiendo lo mismo y mira cómo se me ha disparado. Usted sabe qué es lo que sucede. Que antes el subsidio estaba más seccionado, me explico. Y ahora han ido reduciendo algunos bloques del subsidio y por tanto le ha subido la factura sin subirle la tarifa. Lo que pasa es que han ido desmontando el subsidio hasta ciertos niveles y eso ha generado un aumento de la factura. Las personas no van a dormir bien ni van a despertarse bien. Pero con todo lo que pagamos, todavía sigue siendo deficitario. Por eso hay un problema tan grande, pero usted lo va a responder cuando regresemos.